Buenos días, hermanos, buenos días. Aquí estamos nuevamente para iniciar nuestro estudio que siempre hacemos diariamente. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Dios y Padre Santo, estamos aquí para estudiar una vez más tu santa palabra y suplicamos la dirección de tu Santísimo Espíritu. Pedimos tu ayuda divina, Señor. Tú nos guíes, tú nos dirijas. Todas las palabras que salgan de nuestros labios, Señor, que sean palabras tuyas, que están escritas en tu santa palabra, que no digamos ninguna palabra, Señor, que no esté de acuerdo a tu palabra santa y divina. Ayúdanos, Señor, a que lo que hablemos, tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo, bendito Dios. Permite que tu Espíritu Santo obre en la mente y el corazón de todas esas personas que nos escuchan y que muchos de ellos, Señor, muchos de ellos te acepten como su único y salvador personal. Dales ese privilegio y dales esa oportunidad, Señor, de obedecerte y ser fiel a tus principios divinos. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Vamos a empezar con nuestra lectura bíblica. Se encuentra en el libro de San Mateos, el capítulo 28 y el versículo 19 y 20. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de nuestro Dios. Él mandó a sus 11 discípulos, ya todavía eran, o sea que ya eran 11 nada más, ya uno había muerto, Judas, el que lo traicionó, ya él ya había muerto. Pero quedaron 11 discípulos que Dios ordenó, les dio esa orden, les dijo que debían de ir a predicar el evangelio. Si lo vemos en el versículo 18, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa de nuestro Dios que hizo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y eso que a Él yo les dijo es como si nos dijera hoy a nosotros. Tenemos nosotros la confianza, la seguridad que Jesús está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? La Biblia nos va a decir qué es el bautismo y eso es lo que vamos a ir paso a paso y leyendo versículos que nos dicen qué es el bautismo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, 3 y 4. Libro de Romanos, el versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo hace como una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Una semejanza de la sepultura, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que está simbolizando el bautismo, está simbolizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura
y su resurrección. Cuando la persona, el cristiano, el Hijo de Dios que va a ser bautizado, debe de haber también suficiente agua, ¿verdad? Porque se va a poner acostado, se va a poner y se va a sumergir totalmente en el agua. Ahí está siendo sepultado. Y luego se levanta, ya sale de la sepultura, sale del agua como si estuviera saliendo de la tumba, de la sepultura, y ahora es una nueva persona, porque esa vieja persona, esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, todo lo que estaba en el corazón, en la mente de esta persona, ya quedó ahí sepultado. Él sale una nueva persona, ahora totalmente transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es transformado. Por eso es necesario el bautismo. Dios lo ordenó y ahí ordenó Él a través de esos tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los tres personajes que nos ayudan, nos guían, nos dirigen, nos preparan para ese glorioso encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otro versículo en el libro de Juan 3:15. El ejemplo de Jesús. San Juan, capítulo 13:15. San Juan 13:15. Nos dice el versículo 15 del capítulo 13. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí nos está comprobando. Él dice, ejemplo os he dado, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver el versículo que sigue, que se encuentra en Mateo 28:19. Mateo, fue el versículo que leímos. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ejemplo de Jesús es el bautismo, ¿verdad? Vamos a otro versículo que se encuentra en el libro de capítulo 8, 36 del libro de los Hechos. Hechos 8, 36. Dice, debe tener un arrepentimiento, un cambio en su vida. Debe sentir la necesidad de llevar a cabo ese acto que simboliza la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8 y versículo 36 al 38. Dice el versículo 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dijo Felipe, entonces dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ese personaje ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero ese personaje era etíope, venía de Etiopía, no cerca de donde había venido a adorar a Jerusalén, bastante lejos. Esa es una historia muy extensa porque la reina había venido a escuchar la sabiduría de Salomón y ahora ya hay conversos allá en la India, en Etiopía, y ese personaje que era el tesorero de la reina vino a adorar
a Jerusalén. Pero él no entendía exactamente lo que estaba sucediendo, porque estaba leyendo la porción del libro de Isaías, capítulo 53, ahí donde dice: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y le preguntó, no sabía él quién era ese personaje. Entonces Felipe se acercó y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo: ¿cómo voy a entender si no, quién me lo explique? Entonces le dio un lugar ahí que se subiera Felipe al carro y empezó Felipe a hablarle de ese personaje que era nuestro Señor Jesucristo. Y quedó convencido el etíope, y ya cuando llegaron a un lugar, pasando, vieron que había mucha agua. Y dice: aquí hay agua, ¿impide algo que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: si cree de todo corazón, adelante, bien puede. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron, entraron al agua, y Felipe bautizó al etíope. Salieron del agua y él se volvió a subir a su carro, y ya Felipe, el Espíritu Santo, lo llevó a otro lugar. De esta es la manera como este hombre tomó su decisión. Ahí Felipe le dio una explicación acerca de lo que él estaba leyendo, y él tomó esa decisión. Así también todas las personas que nos escuchan y no entienden, donde quiera hay personas, hay iglesias, hay templos, donde se puede encontrar alguien que pueda explicarle algo que no entienda de la palabra de Dios. Y aquí en donde estamos estudiando, también pueden comunicarse para pedir, si necesitan alguna información sobre lo que no entiendan de la palabra de Dios, podremos ayudarlos. Vamos a ver otro versículo que nos dice en el libro de Hechos 2:38. Hechos 2:38. Aquí Pedro está dando un tema muy importante, y la gente estaba escuchando, y estaba él hablándole de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Y entonces dice el versículo 38: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, después de dar un gran sermón allí, ellos, dice el versículo 37, al oír esto fueron compungidos, conmovidos de corazón, y dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué es necesario que hagamos? Fue cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora una pregunta: ¿por qué Pedro ordena que se bauticen en el nombre de Jesucristo? Ya hay muchas organizaciones, muchas iglesias que tomaron esto, que la orden es bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque Pedro lo dijo. Pero ¿saben por qué lo dijo Pedro? Porque esa gente que ahora piden ser bautizados habían crucificado al Hijo de Dios. Ellos no creían en Jesús. Y ahora Pedro les dice: ahora van a reconocer a ese Jesús, que ese es el Salvador del mundo, que Él murió en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de ustedes. Así que deben reconocerlo como su Salvador personal y deben bautizarse en ese nombre. Porque toda esa gente creían en el Padre y en el Espíritu Santo, mas no en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, a ellos lo tenían como cualquier persona. Por eso lo
crucificaron. Por eso hicieron lo que quisieron de él. Leímos en el libro de San Mateo, los capítulos 27, 26, 27, ahí nos narra toda la historia de la manera como trataron a Jesús. Todo eso, hermanos, amigos, ¿por qué? Por amor a nosotros. Jesús nos amaba o nos ama todavía, nos sigue amando. Y por eso Él nos invita, nos llama, que también que nosotros podamos entregarnos a Él a través del santo bautismo. Por eso Pedro dice, arrepiéntanse. El versículo que leímos al comienzo, la orden de Dios fue, la orden de Jesús fue bautizarse en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Pedro dijo eso, ya les dije por qué. Porque los que crucificaron a Jesús no creían que Jesús era Dios también. Y ahora debían reconocerlo como su Salvador personal. Vamos a ir a otro versículo más en el libro de Proverbios 28:13, un versículo muy conocido. Dice claramente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que nosotros, antes de bajar a las aguas bautismales, debemos pedir perdón a Dios, confesar nuestros pecados a Dios, no al pastor que nos va a bautizar, no. Vamos a confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él dio su vida por nosotros y Él tiene el poder de perdonarlo, porque Él sabe todo. Él solamente espera que usted le confiese a Dios sus pecados. No se lo va a confesar al pastor, al sacerdote, a cualquier persona, no, porque esas personas son un pecador como también nosotros lo somos. Dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado. Así que el sacerdote, el pastor, todos somos pecadores, son pecadores. Así que todos debemos pedir el perdón a nuestro Dios. Por eso aquí el sabio Salomón nos aconseja, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que usted que nos está oyendo, quiere entregar su vida a nuestro Dios, confiésele sus pecados y pídale perdón a ese Jesús, a ese Dios que murió en la cruz del Calvario, y el Padre Celestial y el Espíritu Santo que le está llamando, le va a perdonar de sus pecados. Así que no lo piense tanto, tome esa decisión y busque un lugar donde adoran a Dios, una iglesia, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, porque hay muchas iglesias, pero no todas guardan los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 14:12 dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entre por las puertas en la ciudad. 14:12 dice, Apocalipsis 14:12, vamos a leerlo, se me estaba pasando ese versículo. 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está, dice 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Busque esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios siguen vigentes. Estamos por gracia, porque Jesús representa esa gracia. Estaba escuchando hace un momento un predicador que ahora la ley ya no se debe guardar, ya no vamos a guardar la ley, porque ahora solamente vivimos somos salvos por la gracia. Sí, porque la gracia es nuestro Señor Jesucristo, pero Él dijo que ejemplos he dado, como yo he hecho vosotros también hagáis. Y Él dijo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros
amor a Dios, si violamos sus preceptos divinos, si le hacemos mal al compañero, si no guardamos los preceptos divinos, entonces estamos deshonrando a nuestro Dios. Así que la ley de Dios está vigente, sigue vigente y estará vigente por la eternidad, porque esa es la que seguirá vigente en la tierra nueva, porque es eterna como nuestro Dios. Vamos a otro pasaje bíblico en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo 7:21. Aquí nos está dando alguna respuesta de lo que acabamos de decir. Hay muchos muy buenos predicadores que hablan mucho, pero no es lo mismo hablar que actuar. Nuestra vida debe dar ejemplo con lo que nosotros decimos, de lo que hablamos. Nos dice el capítulo 7 y versículo 21 de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Nos damos cuenta? Es clara la palabra de Dios. Nos habla directamente, nos dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la voluntad de nuestro Dios, que nosotros seamos fiel a Dios, a nuestros semejantes, y cumplir con todas las ordenanzas que Dios ha establecido. En el libro de Hechos 19, 1 al 5, nos dice el 19, versículo 1 hasta el 5, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo descendió de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo hablaba en lengua y profetizaba. Aquí Pablo llega a determinado lugar y encuentra a personas que habían sido bautizados, y él les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos contestaron: ni sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se bautizaron? ¿Cómo se bautizaron? Y ellos dijeron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces ya les explicó él. Él bautizaba al arrepentimiento, pero había que bautizarse en el nombre del que acabamos de leer en el libro de Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ellos no habían sido bautizados aquí. ¿Y ahora qué hace Pablo? Ahora le dijo Pablo, les dice: cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pablo, habiéndoles puesto las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y hablaban ya, llenos del Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que es importante obedecer, aceptar las enseñanzas que hay en la palabra de Dios. Y la Biblia es clara y
nos dice claramente de qué manera debemos ser bautizados. Hay otras maneras de bautismo. Hay maneras que bautizan a niños, pero el niño no sabe, no saben. Después que lo bautizaron, él no sabe qué le hicieron. ¿Ah? Son personas que son bautizados por aspersión, aspersión. Eso no es un bautismo. El bautismo lo enseñó Jesús. Él dio el ejemplo. Él dio el ejemplo cómo debe bautizarse. Más adelantito vamos a ver cómo fue bautizado Jesús. Vimos el etíope cómo fue bautizado. Bajaron donde había agua y allí lo bautizó Felipe y luego subieron del agua y vino el Espíritu Santo, arrebató a Felipe y el etíope se fue contento ya de que había sido bautizado. Vamos a ver otro versículo más en el libro de Mateo 3:16. Aquí vamos a ver de qué manera fue bautizado Jesús. El libro de Mateo 3:16. Aquí el libro de San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que después que fue bautizado, subió del agua. Quiere decir que donde Jesús se bautizó había mucha agua. Era el río Jordán. Ahí se bautizó él. Él no fue asperjado, no fue de otra manera. Él fue sumergido como lo hemos estudiado, de que simboliza sepultura y resurrección. Cuando la persona es sumergida en el agua, está siendo sepultada. Cuando se sale del agua, se saca del agua, está saliendo de la sepultura a nueva vida. De esa manera, Jesús está ejemplificando ese ejemplo de cómo debemos ser bautizados. Él dijo, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Son ejemplos para nosotros que debemos siempre percibir y estar atentos. Vamos a otro pasaje bíblico. Vamos a Efesios 4:5. Efesios 4:5. Vamos a leer desde el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 3. Hechos 4. Vamos a ver otro versículo más. El libro de Hechos 2:38. Hechos 2:38. Aquí vamos al sermón de Pedro, en donde hubo una cosecha de muchas almas. Capítulo, dijimos, 2:38 de Hechos. Dice, el capítulo 2 y el versículo 38 dice, vamos a leer el 37.
al oír esto se compungieron, o sea que se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones de hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro está dando un gran sermón aquí y los llevó a ese convencimiento. Les habló de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, les habló de lo que ellos le habían hecho y el sufrimiento que él había tenido por el pecado de cada uno. Y dice que se conmovieron de corazón, se arrepintieron y ahora ellos preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué es necesario que hagamos? Ahora Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí ellos están siendo bautizados, como dije hace un momento, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús no era Dios. Para ellos Jesús no era Dios. Pero ahora ellos están convencidos, de acuerdo a lo que Pedro les está predicando, que al que ellos habían crucificado era el Salvador del mundo, era el Jesús que había venido a este mundo. Y ahora Pedro les dice que se bauticen en ese nombre para que reconozcan a ese Jesús como Salvador del mundo, como su Salvador. Por eso ordenó que se bautizara en el nombre de Jesús. Así que eso debemos tener en mente cuando oímos predicar que ya no hay bautismo en las tres divinas personas, sino solamente en el nombre de Jesús. La Biblia es clara. En otra parte también nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como dice en capítulo 28 y versículo 19 del libro de San Mateo. En esas tres divinas personas debemos ser bautizados. Vamos a otro versículo más en el libro de Gálatas 3:27. 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nos damos cuenta, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido transformados, hemos sido revestidos en el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que nos dice Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que, hermanos, siendo bautizados, transformados a través del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos ya una nueva persona. Estamos caminando una nueva vida. En el libro de Hechos 2:41, Hechos 2:41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos se bautizaron ese día cuando Pedro dio ese sermón? Como 3,000 personas. ¿Se dan cuenta? El impacto, el poder del Espíritu Santo que influyó cuando cayó el Espíritu Santo en los 11 apóstoles y ellos predicaron. Y hay una lista aquí de cuántas clases de personas habían entonces allí que no sabían el hebreo, no sabían el arameo, no sabían otro idioma, diferentes idiomas. Y el Espíritu Santo vino a los 11 apóstoles, entró en ellos y entonces los discípulos comenzaron a hablar los idiomas de todos los que estaban allí. Y ellos dijeron, bueno, que no son todos estos hebreos o judíos,
Yo lo oigo hablar en mi idioma, en mi dialecto. Ahora, Dios estaba obrando en el inicio de su santa obra, de su santo mensaje que estaba siendo impartido a todo el mundo. En Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el bautismo, hermano. Ese es el bautismo simbolizando la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted sale del agua, está resucitando con Cristo. Esperamos que muchas personas que nos escuchan puedan aceptar a nuestro Dios como su único Salvador personal, entregar su vida, confesarle sus pecados y hacer ese pacto con nuestro Dios a través del santo bautismo. Vamos a ir al último versículo que se encuentra en Mateo 24:13. San Mateo 24:13. Sabemos que tendremos problemas, pero escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 24:13 nos dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Nos damos cuenta? Todo cristiano tendrá problemas. Mayormente en estos últimos tiempos habrán muchos problemas. El enemigo está airado. Hemos estudiado que se airó contra la mujer. La mujer huyó al desierto donde Dios le tiene preparado lugar. Y el enemigo la persiguió por 1260 años. Pero Dios siempre estuvo al cuidado de la iglesia. Y hoy el pueblo de Dios está preparando, nos estamos preparando para estos últimos tiempos, porque el enemigo se está airando. Echarán la culpa de todos estos problemas, estas enfermedades. Echarán la culpa al pueblo de Dios. Pero Dios librará a su pueblo. Así que tengamos en cuenta que no es fácil ser un fiel siervo de Dios, pero con la ayuda de Dios saldremos más que vencedores. Muchas personas fueron librados en sus problemas, pero otros sellaron su vida con su propia sangre. Esperamos, hermanos y amigos que nos escuchan, que hagan una decisión, tomen estas maravillosas palabras de nuestro Dios a través de esta escritura y entreguen su vida a Dios. Él pronto vendrá. Todas estas epidemias que están pasando son anuncios que la venida del Señor está pronto. Y tengamos en cuenta que vendrá un tiempo que no solamente serán estas poquitas enfermedades, caerán 7 postreras plagas en todo el mundo, pero el pueblo de Dios saldrá ileso, libre de esas plagas, porque en Egipto cayeron 10 y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no sufrió ninguna de esas plagas. Igual será en estos últimos tiempos que está por llegar. Vamos a prepararnos para ese maravilloso encuentro, porque lo que nosotros suframos en esta vida no es de comparar, dice, con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que tomemos nuestra decisión, hagamos esa decisión de todo corazón, entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y Él nos dará la vida eterna. Vamos a orar. Tenemos una lista aquí de pedidos. Vamos a orar. Vamos a orar por el pastor Humberto Pérez Aguilar, que se encuentra hospitalizado allá en Tuxtla Gutiérrez. Está delicado de salud. Vamos a orar por nuestro pastor, que Dios le dé la salud, que lo levante de ese mal, de esa enfermedad donde él se encuentra.
y él vuelva a continuar su trabajo en el ministerio de nuestro Dios. Vamos a orar también por los hermanos que están desesperados, no tienen trabajo, no tienen un empleo y no tienen con qué conseguir su alimento para su familia. Vamos a orar por ellos, que Dios les conceda ese privilegio de conseguir pronto un empleo para llevar el pan de cada día al hogar. También vamos a orar por las congregaciones alrededor del mundo que no tienen un espacio o edificio para poder unirse a adorar a nuestro Dios. Hay lugares donde no tienen un lugar como nosotros lo tenemos aquí en Juárez, un templo donde adorar a Dios. Muchos no lo tienen. Oremos para que Dios los ayude y pueda darle los recursos y darle un lugar donde construir su templo para orar a nuestro Dios. También vamos a orar por esos médicos que trabajan en esos hospitales y vamos a orar por esas enfermeras, vamos a orar por todos esos pacientes que están hospitalizados, que Dios les dé paciencia, los ayude y pronto puedan restaurarse de esa enfermedad y puedan glorificar a Dios de que Dios está con ellos. Vamos a orar para que Dios intervenga en la salud de todas esas personas y que les dé resistencia a esos médicos, valor y cariño también para atender a todas esas personas. Orar por la familia de esos médicos que probablemente algunos ni vayan a sus hogares para no contagiar a su familia. Vamos a orar por ellos, que Dios los ayude, les dé paciencia y pronto pueda terminar este terrible mal. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, invocamos tu bendito y santo nombre. Hemos estudiado, Señor, un tema maravilloso, muy importante, en donde nos das el ejemplo del bautismo, donde simboliza tu muerte, sepultura y resurrección. Esperamos que muchas almas, muchas personas que nos escuchen, tomen la decisión de entregar su vida a Cristo y muy pronto tengamos el informe de que muchas almas te están conociendo y aceptando como su único y salvador personal. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, porque las profecías nos las confirman y los acontecimientos que están sucediendo nos hacen claramente más efectivo que pronto vendrá. Esperamos que tú nos encuentres preparados y muchas personas que todavía no lo están se preparan para ese maravilloso acontecimiento. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por el cuidado que tú nos das. En el nombre sagrado y santo de Jesús, te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.